forma que a mí el Señor me hizo ver esta palabra. Yo no la entendía mucho, ¿verdad? Esta palabra, incluso hace unos 2 años, sin yo saber que esto decía la palabra, a mí me venían unas voces en mi mente que, bueno, ahorita se los voy a explicar, ¿verdad? Conforme vaya leyendo, pero voy a empezar, dice, en el nombre de Jesús, dice en el 1, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijarot, entre Migdol y el mar hacia Balsefón. Delante de él acamparáis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, en el desierto los he encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo sigan, y sea glorificado el Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Aquí lo primero que el Señor me hacía ver y me hablaba en mi corazón, que el Señor obviamente sabe todo, ¿verdad? Aquí vemos cómo el Señor le decía a Moisés lo que iba a decir Faraón con todo su ejército. Aquí lo vemos, entonces yo me sorprendí y decía, wow, pues el Señor obviamente sabe todo. Dice, porque Faraón dirá a sus hijos de Israel, encerrados están en la tierra del desierto y yo los y en el desierto y los ha encerrado. En el 4 dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Y aquí también el Señor me hacía ver que Él pone, ahora sí, Él pone todo eso. Por ejemplo, le tuvo que poner a Faraón un corazón duro. Un corazón duro para poder ver la gloria de Dios. A Dios no le hubiera costado, o sea, decir mejor, no, pues no le pongo nada, ya salieron, ya están libres, ya que mejor Faraón no los persiga. Pero Dios así le plació, endurecer el corazón del Faraón para perseguir a Israel. Ellos ya se sentían a salvo, ellos ya se sentían libres de tanto tiempo de esclavitud. Pero vemos aquí cómo fue Dios quien endureció el corazón. Y todo realmente, ¿cómo les puedo decir? Todo depende de Dios. En estos días yo vi la mano de Dios en mi vida muy grande. Y todo pasa por alguna razón, lo vi. He durado como unos 15 días. Bueno, ahorita gracias a Dios hoy estoy mejor que otros días. 15 días con infección en un ojo, pero muy mal. Muy mal estaba porque yo sentía hasta que me reventaba el ojo. Fui al doctor, me dieron medicina, me dijeron 3 días sin contacto. Ok, obedecí, no me lo voy a poner. Cuando me dijo el doctor, ya estás bien, póntelo. Me lo puse y en cuanto me lo puse al día siguiente me regresa la infección. Otros 3 días más me dio. Bueno, yo lo único que le pedí al Señor el domingo, gracias a Dios me permitió cumplir años. Y yo lo único que le pedí al Señor, Señor, permíteme al menos disfrutar ese momento. Y me siento tan contenta porque Dios me concedió ese deseo. Vieran que mi ojo amaneció como si nada el domingo. Y yo dándole gracias a Dios. Le digo, gracias Señor, la verdad que me pude poner mi lente y pude ir a comer con mi mamá y familia. Entonces yo muy contenta y gracias Señor, me cumpliste mi deseo, mi anhelo. El lunes en la mañana me regresa la infección. O sea, sí, hace 2 días. Me regresó la infección otra vez muy fuerte, me empezó a arder. Pero esta vez como que dije, no me voy a quejar. Dios me concedió lo que quise ayer y vi la mano de Dios. Pero a lo que voy, que Dios permite las cosas con un propósito. Hay veces que pasamos cosas en nuestra vida y aún así a veces, luego busco a Dios pero esta infección del ojo, créanme que, híjole, era tan doloroso lo que sentía y aparte pues no ver, ¿verdad? Aparte no ver bien, pues no puedes hacer casi nada. Y pues me llegó mucha desesperación y pues yo estoy casi todo el tiempo activa haciendo una cosa u otra. No puedo estar sentada y tuve que estar sentada, tuve que estar acostada a veces. Entonces me llevó eso a clamar más a Dios. Ayer todavía lo tenía mal. Y dije, Dios, si tú lo estás permitiendo es porque quieres que te siga buscando. Y gloria a Dios que ayer una experiencia de Dios como mucho tiempo que no la sentía. Pero a lo que voy con todo esto, que Dios permite las cosas con un propósito para ver su gloria. Yo a través de ese ojo todo malo que sentía que hasta me iba a reventar, vi la gloria de Dios aún más en mi vida.
Y aquí mismo vemos cómo Dios permitió, cómo él mismo endureció el corazón de Faraón, ¿verdad? Para que siguiera al pueblo de Israel. Pero después el pueblo de Israel vio la gloria del Señor. Entonces voy a continuar aquí, dice. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Hasta después pensaron todo esto. Ellos los dejaron ir, sí, váyanse, váyanse, está bien, ya no hay ningún problema, pero después, ya porque se les vino esto a la mente, porque Dios lo permitió. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él le siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndoles pues los egipcios con toda caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo ejército los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Piharirot, delante de Balsefón. Cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron a gran manera. Así me hacía sentir el Señor que hay veces que vemos que viene todo el ejército detrás de nosotras. A veces decimos, ¿qué tiene que ver esta historia conmigo? ¿Qué tiene que ver el pueblo de Israel conmigo? Si fue eso en el Antiguo Testamento. Sabemos que el Señor sigue siendo el mismo. Entonces, ellos se atemorizaron cuando vieron todo el ejército, a Faraón y a todo su ejército. Muchas veces así nos pasa cuando vemos un problema y otro atrás de nosotras, y hagan de cuenta que a veces esos mismos problemas nos avientan contra la pared, y a veces, Dios mío, ahora para dónde veo. Yo me imagino que ellos así se sentían. Se imaginan, lo único que veían era el mar enfrente y todo el ejército atrás. Sabemos que Faraón en este tiempo representa al enemigo, y todo su ejército pues representa a todos los demonios, que el Señor, ¿verdad?, los reprenda, ¿verdad? Pero sabemos que esto es real, sabemos que esto es real. En Efesios 6:12 nos dice que no tenemos la lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Así que muchas veces así nos sentimos como ellos, como el pueblo de Israel, que ya no vemos otra salida, y hay veces que viene el temor. Sí, claro, viene porque somos humanos. Y hay veces que nos llega la duda, nos llega confusión de una tras otra. Y decimos, Señor, ¿qué no estás conmigo? Más aparte vienen esos dardos de fuego del maligno que nos hacen pensar que Dios no está con nosotras. Entonces, así como el pueblo de Israel, muchas veces nos sentimos que ellos sentían miedo. Y nos dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿Cuántas veces hemos renegado? Y lo digo yo por mí. Muchas veces he renegado. Incluso me han venido dardos, como les dije, esos dardos del fuego del maligno, que aparentemente estábamos mejor antes. En el mundo, que no nos pasaba nada. Pero aquí nuestra fe va a ser probada como el fuego, nos dice la palabra. Pero son puros dardos, y gracias a Dios que he aprendido que vienen de parte del maligno para hacerme creer, ¿verdad?, que aparentemente uno está mejor allá afuera. Yo allá en el mundo yo no me acordaba, o sea, no me acuerdo así que haya pasado algo así fuerte, algo grave, no. Lo único por lo que yo me preocupaba era por llegar a las, ¿cómo se les puede llamar? A las discotecas, se puede decir, para no pagar, ¿se imaginan? Era lo único que yo me preocupaba. Y ahora yo que llegué a los pies del Señor, una tras otra, yo decía, Señor, pues, ¿qué es esto? Incluso uno piensa que hasta va a morir en ese desierto, que va a morir en ese proceso donde el Señor nos mete. Hace 1 año y medio yo igual vi la mismísima muerte, pero eso sirvió bastante todavía para ponerme más a cuentas con Dios y ver que realmente no vale la pena poner nuestra mirada aquí en la tierra. Entonces, seguimos aquí. O que ellos se quejaban también, que le decían, oye, pues aquí vamos a morir, mejor nos hubieras dejado allá. Allá sí había sepulcros y aquí ahora vamos a morir.
pero es porque dudaban del Dios, y a veces así nos pasa, a veces dudamos. A mí me ha venido la duda: Señor, ¿de verdad tú me vas a poder sacar de este hoyo de la desesperación? ¿Tú me vas a poder sacar de este problema? Y dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veráis. Esto es lo que les decía cuando empecé, ¿verdad? Que hace como unos 2 años yo me estaba bañando y estas palabras me venían a mi mente. Esos enemigos que ahora ves, tú no los vas a volver a ver en tu vida. Pero yo pues no entendía nada. Dije: pues sabrá Dios qué es esto, ¿verdad? Una voz que yo oía en mi mente. Poco a poco fui escudriñando la palabra del Señor y empecé a ver esto, y vi aquí en Éxodo, ¿verdad? 14, cómo les está hablando al pueblo de Israel sobre sus enemigos. Entonces, como yo les decía, hay enemigos que nos persiguen a nosotras, y le podemos poner por nombre enfermedad. Le podemos llamar, muchas de aquí, bueno, ahorita no vemos muchas, ¿verdad? Pero las que hemos estado aquí, la mayoría hemos pasado ansiedad, ataques de pánico. Esos son enemigos que nos persiguen. Depresión, los problemas económicos, todo eso nos está persiguiendo a veces. Entonces el Señor hace 2 años me daba esta palabra. Y sigo esperando promesas del Señor, ¿verdad? Que muchas no se han cumplido, pero sigo esperando y sigo creyendo en el Señor, que lo va a hacer, que esos enemigos que me han perseguido por años, el Señor los va a derribar, porque sé que Él tiene el poder para hacerlo. Solamente que muchas veces lo está permitiendo por un tiempo, por algo, para ver su gloria, para ver su poder, para moldearnos a través de esa aflicción, a través de ese tormento. Lo vemos con Pablo, cómo permitía ese aguijón. Mismo Pablo decía: es un mensajero de Satanás que me abofetea, dice, para que no me exalte de gran manera. Muchas veces hasta Dios va a permitir algo así en nuestras vidas, para algo, para hacer algo en nuestra vida, para hacer en nuestro corazón algo, para sacar algo, una raíz de amargura, un coraje. Muchas veces decimos: no, yo ya no tengo coraje, yo ya no tengo rencor contra esta persona. Pero cuando hablas de ella o algo, todavía se te retuerce algo en el estómago. Entonces quiere decir que no hemos sacado cosas. Pero el Señor está siempre trabajando, ¿verdad? De una u otra forma, y está permitiendo esos enemigos por alguna razón. Pero el Señor aquí también nos habla a nosotras y nos da una promesa: que esos enemigos que hoy vemos no los volveremos a ver. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Se fijan ellos cómo se sentían también, así como que ya no hay nada que hacer? Y gritaban y clamaban al Señor, pero el Señor le decía: ya no clamen a mí, ya marchen. Y el Señor me hacía ver en estos días: muchas veces las tribulaciones, los problemas, las pruebas nos hacen estar ahí tiradas y llore, y Señor, y esto. Y el Señor me hacía ver que ya no es tiempo de llorar. Ya no es tiempo de estarle llorando al problema, es tiempo de levantarme y creerle al Señor. Como dice, ya, o sea, ya no clames a mí. Dice, estoy en el 15. Entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y así el Señor me traía esa palabra, o sea, ya, marchar, vamos, sigue adelante, tú puedes, ya no es tiempo de que estés llorando ahí tirada, y Señor, ¿hasta cuándo? Y Señor, esto, tengo que caminar, tenemos que caminar por fe. Muchas veces el Señor me ha dicho: ya no camines por lo que ves, por lo que sientes. Camina ya por fe que ya está hecho. Continúa en el 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Vemos que aquí el Señor seguía endureciendo todavía el corazón, ¿verdad?, del Faraón. Pero dice: yo me voy a glorificar, o sea, ustedes van a ver mi gloria, van a ver mi poder. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas.
El pueblo de Dios tenía esa protección grande y ahora nosotros la tenemos, aunque a veces no la sentimos, ¿verdad? Porque como les decía, a veces una y otra y por acá me llega y por esto, pero en estos días, como les dije, cuando empecé a orarle más al Señor sobre mi ojo, eso me traía el Señor, que tenemos protección de Dios. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué me pasan tantas cosas? Y me traía el Señor así en mi mente, ¿verdad? Y me decía, pero el enemigo no te va a tocar más de lo que yo no le permita. Entonces tenemos esa protección del Señor. Si no la tuviera esa protección, si no la tuviéramos, no estaríamos aquí. Entonces, así como ese pueblo de Israel tenía esa protección, así nosotros también la tenemos. Dice en el 20, e iba a entrar en el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a la izquierda. De verdad que aquí es algo que a mí me asombra en lo personal, porque imagínense vivir eso, ver el mar dividido, verlo como parece. Imaginan qué milagro tan grande. Y dice, entonces los hijos de Israel entraron por el medio, ese creo que ya lo había dicho, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová peleará por ellos contra los egipcios. Aquí vemos la mano poderosa de Dios defendiendo a Israel. Y dice, y quitó la rueda, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvía en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Aquí vemos un gran milagro, ¿verdad? Como ya el pueblo de Israel ya había pasado. Vemos como Moisés extendió esa vara y se volvió a cerrar el mar, y todos los egipcios quedaron ahí ahogados, quedaron postrados. Y es lo que a mí me asombra, ¿verdad? Cómo el Señor acabó con esos enemigos que perseguía a su pueblo. Igual el Señor va a derribar, va a acabar con esos enemigos que nos están persiguiendo. Ahora sí que nos están haciendo la vida, ¿verdad? De cuadritos. Pero como les dije, hay veces que Dios lo está permitiendo por algo. Es un proceso, a veces son pruebas que Dios nos permite pasar, pero va a llegar su tiempo. Yo sé que yo voy a ver su gloria del Señor, voy a ver la victoria del Señor, y la estoy empezando a ver de verdad. La estoy empezando a ver y le doy gloria a Dios por esto. No ha sido fácil, ha sido un proceso muy duro, muy doloroso. Tengo 8 años que he estado pasando este proceso tan duro de una tras otra, pero ahí el Señor ha estado trabajando tanto en mi vida. Y bueno, sigamos, creo que ya me lo termino. Iba creo que en el 25, en el 26. Y Jehová dijo a Moisés, en el 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y Jehová derribó los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, cubrieron los carros, la caballería, todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés y a sus siervos.
Como les digo, como hace 2 años que el Señor me daba esta palabra, tus enemigos que ahora ves no los volverás a ver, pero yo no entendía nada, yo sabrá Dios qué es esto. Pero empecé a leer la palabra y el Señor me traía esto, y otra vez me lo trajo. Cuando estuve leyendo esta palabra, tengo como 3 días leyendo esta misma palabra, porque le pedí al Señor que iba a compartir hoy y me traía esta palabra. Y cuando leía eso que decía, dice en el 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que el Señor hará hoy en vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veráis. Entonces me volví a traer eso que me dijo hace 2 años. Muchas veces no entendemos lo que el Señor nos habla. Muchas veces, pues, ay, ¿qué será esto? Así me ha pasado varias veces, ¿verdad? Pero ya después, cuando leo la palabra, como me recuerdo palabras que el Señor me ha traído. Y vemos aquí cómo el Señor les dio la victoria al pueblo de Israel, perdón, cómo les dio la victoria, cómo sus enemigos quedaron ahí postrados, ahí en el mar. Y al último dice, y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyeron a Jehová y a Moisés y a sus siervos. Y así me ponía el Señor, ¿verdad? Cuando sean destruidos esos enemigos, todos van a creer en ese testimonio que vamos a dar. Y yo tengo fe que pronto voy a estar dando testimonio. Igual tu hermana Karina, creamos en el Señor que pronto vamos a estar dando testimonio, que esos enemigos van a quedar ahí postrados, que no los vamos a volver a ver jamás. A mí me ponía el Señor hace 2 años y me decía, esos enemigos que hoy te persiguen no te van a volver a perseguir. Dice, no los vas a volver a ver en ti, pero en muchas personas sí. Y es algo que el Señor me ha venido hablando, ¿verdad? Y ha ido una cosa ligándose con la otra. Pero que sigamos creyendo, ¿verdad? No sé cuál es tu enemigo que te persigue ahora. No sé, puede ser la economía, puede ser habladuría, puede ser una enfermedad, puede ser esa depresión, esa ansiedad, esos ataques de pánico, esas malas noticias, esos malos pensamientos. Yo no sé qué es lo que te persigue, ¿verdad? Pero el Señor está dispuesto a acabar con nuestros enemigos y ver la gloria del Señor y ver que para Él todo es posible. Y lo que dice aquí, miren, al que cree todo lo es posible. Me lo regaló una personita que quiero mucho. Ok, pues es lo que les quería compartir, ¿verdad? Esta es la palabra que el Señor me ponía hoy que compartiera.